¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿dónde está el primer ministro de facto de Haití, Ariel Henry? Con otra notable invitada, Maribel Núñez, analista y activista de derechos humanos directamente desde la República Dominicana. Maribel Núñez, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, Maribel. La situación en Haití más que complicada, se ha declarado en días recientes el estado de emergencia, un toque de queda. El primer ministro de facto, Ariel Henry, se fue a Kenia a firmar un documento para que pudieran enviar lo que le llaman 1000 policías para supuestamente garantizar la seguridad, supuestamente y entre comillas garantizar la seguridad. Definitivamente la situación es bastante caótica. ¿Cómo estás leyendo tú lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando? Bueno, la lectura puede ser un poco confuso porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo en la República de Haití. Pero sí podemos sacar de que lo que sucede hoy no sucede porque sí, sino que ha sido todo un proceso de, de agresiones a un pueblo, de irrespeto a un pueblo, de desconocimiento a un pueblo que lo ha llevado a esta situación. Entonces, la lectura es que el pueblo tiene que erigirse, levantarse y demostrar que es el mismo pueblo que viene de ese proceso histórico del año 1804, que fue capaz de levantarse y anteponerse a la terrible esclavitud. Entonces, hay muchas cosas que el pueblo haitiano tiene que hacer para redimirse y salir de la situación que insisten los poderosos en llamar de caos, caótica, pero se sabe que es planificada y entonces todo ese valor histórico que tiene el pueblo haitiano capaz de ser el propiciador de todas las grandes revoluciones y nacimiento de naciones como Colombia, Venezuela, Perú, gracias a ese pueblo que tiene esa visión más allá en la redención de la humanidad. Ayúdanos a entender cómo es esto del relato, cómo los grandes medios hegemónicos pintan la situación en Haití, cómo les interesa que se proyecte y cómo tú que conoces a fondo el tema, es la realidad. Por ejemplo, el tema de estas calificadas como bandas criminales y que, por ejemplo, en días recientes también fueron al aeropuerto, intentaron tomar el aeropuerto, llegaron a entrar a las dos prisiones más grandes y se liberaron o dejaron en libertad a 3000 presos. Cuéntanos cómo es que estos medios hegemónicos tratan de manipular el relato de quién es el bueno y quién es el malo de la película. Sobre la República de Haití siempre ha gravitado el desconocimiento. Es decir, cuando ellos se liberan, Estados Unidos y los países colonialistas deciden invisibilizarlo. Eso ha sido una media que se ha transportado a través del tiempo. Y hoy nos podemos encontrar que en Haití, igual que en este país, igual que en cualquier otro país, hay organizaciones sociales, hay partidos políticos que representan al pueblo. Y por más que esas organizaciones han estado sacando documentos, han estado planteando posicionamiento, hay una invisibilización de ellas, no se habla de ningún liderazgo de Haití, no se habla de ninguna organización, porque lo que está de fondo es presentar la ingobernabilidad, lo caótico que es Haití, y porque eso corresponde a la línea hegemónica, a la línea colonial que se quiere implementar. Por eso, salvo uno que otro medio que corresponde a la línea de los pueblos, salen hablando los líderes
la gente que representa Haití, pero en los otros lugares no. Es una mediática decidida de que no salga. Por ejemplo, cuando el imperio decide, cuando Estados Unidos, cuando la ONU con su representante, la señora Lalí, decide que el presidente o el primer ministro de Haití es Ariel Henry, ese mismo día organizaciones haitianas alrededor del acuerdo de Montana deciden hacer propuesta de salida a la crisis que se ha generado y sencillamente optaron por desconocerlo. Es una mediática decidida de imposición, de borrar, de invisibilizar la voluntad de ese pueblo, que cuando surgen los de las gangas, que no son gangas, sino que son grupos paramilitares y escuadrones de muerte, él fue una respuesta a las grandes movilizaciones que se dieron 2018, 2019, 2020, solo detenida por el tema de la pandemia en Haití, y ahí comenzamos a ver cómo fueron apareciendo en las barriadas estas bandas paramilitares. Te comento o comparto contigo una experiencia que viví en Haití, cuando tú te acuerdas que se mandaron a los cascos azules en misión de, entre comillas, misión de paz. Tuve oportunidad justamente en Cap Haitien de hablar con un miembro de estos cascos azules que supuestamente estaban allí para de alguna forma colaborar con el pueblo haitiano y de alguna forma mantener la paz, y me confiesa absolutamente de manera confidencial que la misión final, la misión más importante que les dieron no era esa de pacificación y de garantizar la seguridad del pueblo haitiano, sino de garantizar la seguridad de los miembros de Occidente, ya sea las misiones que habían sido enviadas a Haití por distintos grupos, Naciones Unidas, OEA, organizaciones de países o incluso diplomáticos, que en caso de que hubiera una crisis, esas personas, esos miembros de Occidente, pudieran salir a la República Dominicana de manera segura. Estaban allí para garantizar la seguridad de Occidente y no para ayudar al pueblo haitiano, y encima los contagiaron de cólera. ¿Te sorprende algo el relato? No, para nada, y es así como tú lo planteas. Realmente a ellos no les importa lo que le sucede a ese pueblo. Por eso cuando lo del terremoto hicieron todas las grandes recaudaciones que se hicieron y el pueblo haitiano no ha visto esas recaudaciones, no le importa. Es un tema de racismo, de desconocimiento, me reitero, de ese pueblo, de irrespeto. Y por eso esos mismos cacos azules, cuando estuvieron en Haití, en esa ideología de ver al otro menos, de ver al negro menos, racista y colonialista, por eso intercambiaban agua con una niña por sexo. Por eso la violaron, por eso violaron a tantas mujeres y luego sencillamente se fueron y dejaron todos estos niños sin padres. Es una violación perpetrada desde un organismo, desde agentes de un organismo que deben velar por la seguridad, pero no lo hacen. Y es lo que el pueblo haitiano está diciendo. La solución al día de hoy de las mismas gangas que han formado la gente del Core Group, que las armas que usan, ya la propia ONU reconoció que están saliendo de puertos desde Estados Unidos, y que incluso hay gente que dicen, fuentes en las mediáticas podemos encontrar, que hablan de que buena parte de esas armas pasan a través de la frontera de República Dominicana. A ellos no les importa y no van a llevar ninguna solución. Por eso en Haití las organizaciones sociales que representan al pueblo están diciendo la solución tiene que ser con los haitianos. No puede haber una nueva intervención militar
en Haití. Ahí está el caso de Aristide. Ese era un gobierno elegido que representaba al pueblo. Aquí, por ejemplo, como dominicana pudimos observar que hay un barrio que le llaman el Pequeño Haití y pudimos ver cómo gente que vivía aquí huyéndole a la dictadura de Duvalier, cuando llega Aristide fue como un sol que salió, un sol de esperanza, y muchos de esos haitianos que estaban acá, que emigraron forzosamente, regresaron. Entonces, esa voluntad, ese amor, ese sol, ese sueño fue festinado por la nueva intervención de los norteamericanos. Te lo puedo dejar ahí, pero te avanzo. En Haití no es pobre, en Haití hay riquezas igual como la hay en esta parte de la isla. Es toda una isla, nosotros una isla muy especial, rica, tiene mucho oro y buena parte del interés, además del estratégico de la zona y el nivel de control que siempre quiere tener Estados Unidos sobre nuestro Caribe. Haití, además de eso, de la valor estratégica en base a la geografía, también tiene riquezas. Maribel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Maribel Núñez directamente desde Santo Domingo. Maribel, analista, activista afro, periodista, experta sobre el tema Haití. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Maribel Núñez directamente desde Santo Domingo sobre la situación en Haití. Entonces decíamos, Maribel, en el primer segmento que este primer ministro de facto, Ariel Henry, se había ido a Kenia a firmar un acuerdo para que enviaran 1000 policías supuestamente para garantizar o mejorar la seguridad. ¿El pueblo haitiano está de acuerdo? ¿Es bienvenida esa decisión o está encontrando absolutamente gran resistencia? Una gran resistencia, incluso desde las bandas paramilitares que se han unido, e incluso hay quienes dicen que hay sectores de la propia movimiento social, de la propia izquierda, segmento de la propia izquierda, que está también detrás, como que hay una unidad en base a no intervención militar. Y que ese gran movimiento que se gestó, porque estamos hablando de la patria de Dessalines, esa patria de Pétion, que fue capaz de invertir, de darle hombres, soldados, dinero, barcos a Simón Bolívar, para defender soberanía, para la formación de la república. Estamos hablando de una patria que cada vez que República Dominicana se ha visto amenazada, colonialistamente hablando, sus mejores hombres y mujeres han estado junto a los dominicanos defendiendo la soberanía. Es decir, que es un pueblo libre, que defiende con su terruño, que cuando sale de Haití se ve obligado por las condiciones, pero que es un pueblo que inmensamente ama a su tierra. Y ese amor por esa tierra le ha hecho capaz de que gangas paramilitares, gente del pueblo, se unifiquen en un solo clamor: no intervención militar en Haití. Y el plan es no dejar que Ariel Henry entre de nuevo a Haití. Bueno, la gran consigna es: aquí no va a entrar. Por eso han ido al aeropuerto, por eso se movieron ayer al aeropuerto que está en el norte, buscando de que no entre, porque piensan que la entrada con él viene la intervención militar. Bueno, justamente ahí viene lo que se sabe al momento de esta grabación, que no se sabe nada, es decir, que se sabe que está en limbo, que confirma la información de las diferentes agencias de noticias que salió de Kenia, pero que en definitiva, como tú dices muy bien, no llegó ni a Puerto Príncipe, ni a Cap-Haïtien, ni a ningún otro lugar de Haití. Y la pregunta es, ¿dónde está Ariel Henry? O
en definitiva, son muchos los que están exigiendo su renuncia, que no vuelva. Ariel Henry, hay fuentes que dicen que está en Estados Unidos. Otra que no se sabe, pero hay gente que dice que Estados Unidos, yo pienso que un poco lógico, dado que él es él gracias al apoyo que ha recibido de todo ese gran sindicato que conforman estas naciones colonialistas que encabeza Estados Unidos, y que por eso pienso que sí, que es muy lógico que pudiera estar ahí. Y hoy el panorama que se pinta con todo el movimiento que hay desde el viernes es que, y la exigencia que hace la OEA ayer, el comunicado que saca es de que, bueno, si Kenia o Benín están lentos en el proceso de la intervención militar, deben aparecer otras formas. Y sabemos cada vez que habla la OEA como un país, yo soy aquí de un país que ha sido intervenido 2 veces por Estados Unidos, y la última vez fue intervenido con la venia y el aval y la cara de la OEA, y entonces ellos están planteando eso. Es decir que es muy probable que, dada la misma movilidad que hay en Haití, donde no solamente se están organizando en la resistencia las bandas paramilitares, sino que ya hay barriadas como Solinó, de que hace ya semanas atrás que se están viendo las barricadas que está formando la población para defender su territorio. Entonces ahí hay una unidad, barricadas, pueblo, e incluso hay efectivos de la policía haitiana que se están uniendo en esa defensa del territorio. La respuesta que se puede ver a todo el engranaje militar que se está formando en Haití ahora mismo es que esa movilidad militar solamente puede ser respondida no por la gente que viene de África o por los que se están formando en el Caribe, sino por ese ejército de Estados Unidos, que sabemos la letalidad que tiene. Eso llama a mayor preocupación porque puede haber mayores agresiones. ¿Es posible, te parece, hablar de convocatoria a elecciones? Mira, en Haití el acuerdo de Montana ha estado planteando desde antes, las organizaciones desde antes del asesinato de Jovenel Moïse, que es asesinado por paramilitares que vienen desde Colombia. Desde ese tiempo se está planteando una salida, una transición de ruptura. Es decir, hace falta que desde las organizaciones populares y los políticos representativos del pueblo, conformen un gobierno de transición. Ellos han planteado una transición de ruptura, es decir, tenemos un tiempo para reorganizar este país, y a partir de esa reorganización convocar a unas elecciones que pudieran ser valederas. En las actuales condiciones, lo que dice el liderazgo de Haití, no hay posibilidades bajo las estructuras actuales de hacer un proceso electoral que represente la voluntad del pueblo. Entonces es necesaria esa transición de ruptura que, en base a la violencia paramilitar, también se está proponiendo de que países amigos de Haití, que amen y respeten Haití, puedan formar parte de un frente de ayuda para salir de la escalada de violencia que ha impuesto el Coregru y estos países colonialistas. ¿Tú dirías que fue entonces Jean-Bertrand Aristide el único o el último presidente que realmente tenía un apoyo popular, y de ahí en más fueron una sucesión de personajes que no necesariamente representaban el interés o la voluntad de los haitianos? Jean-Bertrand Aristide para mí fue el que representó una esperanza y hizo intento de mejorar las condiciones de vida del pueblo haitiano, y no le perdonaron esa
el darle a ese pueblo que ha sido desconocido históricamente, darle como esa visión de que sí puedo levantarme y salir de donde estoy. Ahí entró Petrocaribe, entraron todos estos recursos, las ayudas del comandante Hugo Chávez, que sabemos, estamos en esta semana conmemorando que se partió, y esa inyección de dinero debió provocar un cambio en Haití, y no lo fue. ¿Por qué? Porque no les interesa. A Haití lo que le interesa es crear el caos a estos países colonialistas, que la gente se vaya, le están dando facilidades ahora mismo. Buena parte de la intelectualidad haitiana que puede ayudar en un cambio se ha visto obligada a salir con las facilidades que está dando Biden. Médicos, profesores, siendo intelectuales, están saliendo de Haití y la han dejado como sin esa materia humana que pudiera provocar el cambio necesario. Entonces, hacen falta más Aristide. En las conversaciones que se tienen desde el movimiento social, he visto personas que plantean que Aristide, todavía hoy Aristide puede ser una salida a la crisis, un presidente como de transición, un representante del pueblo que pueda servir en esta necesaria transición para que Haití coja de nuevo su camino. Ojalá que los poderosos lo vean y lo permitan, o que ese pueblo se haga sentir en lo que podría ser su voluntad de cambio. Cuento también, comparto contigo una anécdota, porque estuve en el retorno de Aristide, pero para un público que nos ve fuera de Haití, y contando a pinceladas muy gruesas, gana entonces la elección Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote con ideas de la teología de la liberación, es decir, claramente de izquierda, molesta a Occidente o al mundo del norte. Y entonces aparece Emmanuel Toto Constant y dirige una cosa que le llaman el FRAP, un grupo de paramilitares que salen a limpiar a los partidarios de Aristide, a asesinarlos, eso sin que nadie lo frene, pero de pronto se les va la mano y deciden de que ya es hora de que reemplacemos a Aristide con una junta militar. Emmanuel Toto Constant se toma, eso lo vi yo personalmente, una noche aparece en Puerto Príncipe y al día siguiente el hombre que ha asesinado a miles de personas aparece en las calles de Nueva York, de Estados Unidos. Instalan una junta militar de 3 personas y resulta que la junta militar terminó siendo para Occidente peor que Aristide, y lo traen de nuevo a Aristide. Pero también gobierna un poco tiempo y otra vez sucede que deciden entonces sacarlo del país. En definitiva, los que dirigen o los dirigían los destinos políticos de Haití jamás han sido los haitianos últimamente. No, para nada. Pero en ese tiempo se dieron casos con un tal Guy Philippe, que tratan de repetir la acción con el mismo personaje de aquel tiempo. Estamos hablando de aquel que entra a República Dominicana, entrena hombres aquí, y desde República Dominicana entra para Haití a darle un golpe de estado a Aristide. Y ese mismo personaje que después Estados Unidos los acusa de droga, de traficante, lo meten preso, y ahora en esta crisis vuelven, lo sacan 3 años antes de cumplir la condena, y vuelven y lo introducen como un gran héroe, como el hombre que va a traer la solución a la crisis haitiana, y ahí lo tenemos haciendo cosas, moviéndose en Haití. Tiene como 1 o 2 semanas después del día 7 un poco tranquilo, pero lo presentaron increíblemente aquí en República Dominicana. Muchísimos medios de comunicación que obedecen a esa línea le estuvieron dando muchísima cobertura a este golpista, y además de eso acusado por Estados Unidos de traficante.
Hay un elemento que, Jorge, y me perdona, que no quiero, como dominicana, quiero dejarlo claro, y es el papel que ha estado jugando el presidente de la República Dominicana con relación a la intervención. Quisiera que el público que te sigue sepa que es un presidente que obedece a la línea mediática de los Estados Unidos, tiene un negocio, llegó al poder incluso a través de una llamada que hizo Mike Pompeo al presidente Danilo Medina y le dijo, usted no va a la presidencia de la República, y quien va y todo el apoyo fue para este presidente actual, y él ha sido muy considerado con esa solidaridad imperial y ha estado enarbolando en cuanto foro internacional ha ido la intervención militar en Haití, desde el movimiento social, desde la gente consciente que respeta, por ejemplo, la Constitución de la República. Le decimos al presidente que viola la Constitución de la República Dominicana y que no representa necesariamente a los dominicanos cada vez que él sale ante los organismos internacionales a decir que va a intervenir, llamando a la intervención militar a Haití, porque lo que sucede en Haití le compete al pueblo haitiano y a sus estructuras resolverlo, y no está correcto que un presidente de una nación hermana como es República Dominicana vaya a promover la invasión. También el canciller de la República, en una entrevista que dio la semana pasada, dejó como entredicho de que militares dominicanos participarían en esa contienda militar y que desde los aeropuertos dominicanos se le daría asistencia a la gente que va a intervenir en Haití. Y es muy vergonzoso que desde República Dominicana las autoridades se estén prestando para ello y no necesariamente representa la voluntad de todo el pueblo dominicano. Maribel Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a todo el público que te escucha.